Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este capítulo denominado genéricamente el riesgo, vamos a abordar el estudio de una serie de cuestiones absolutamente fundamentales desde el punto de vista del seguro y que este capítulo consta de los siguientes apartados, como tenéis en la diapositiva. Los siguientes apartados que son, en primer lugar, haremos una definición y estudiaremos las características del concepto riesgo en genérico y de la definición de riesgos concretos. En el segundo apartado clasificaremos los riesgos según diferentes criterios y en el tercer apartado de este capítulo pues hablaremos acerca de las diferentes posturas que ya sea a nivel personal o a nivel empresarial se pueden adoptar para protegerse ante este concepto del riesgo en general y de ciertos riesgos en particular. Bueno, empezamos viendo la definición de riesgo. Bien, la definición de riesgo, lógicamente en la diapositiva que compartimos, que veis, naturalmente referimos al riesgo desde el punto de vista asegurador. Luego haremos alguna matización sobre esto, pero evidentemente nos referimos al riesgo desde el punto de vista asegurador. Bien, el riesgo siempre se dice que es la materia prima del seguro, esto es evidente, ¿no? Es el elemento fundamental del seguro, el elemento básico. Es decir, si no existiese el concepto de riesgo, evidentemente el seguro no existiría porque obviamente nadie estaría dispuesto a pagar un solo euro, un solo céntimo para protegerse de algo, en base a un seguro, para protegerse de algo que no tuviese la sensación de que existía, como es ese concepto de riesgo. Por tanto, este concepto de riesgo es un elemento fundamental, entre otras cosas porque además desde el punto de vista ya técnico, el seguro se basa en la existencia de ese riesgo o esos riesgos, que precisamente lo que hace es cubrir las consecuencias económicas derivadas de esos riesgos, como vamos a ver. De ahí la tremenda importancia de empezar con una correcta definición del concepto riesgo, una vez admitido o asumido que es el elemento fundamental, indispensable en el seguro. Bien, abordamos la definición de riesgo desde el punto de vista asegurador y tenemos aquí una definición, parece que es muy sencilla, pero que es la definición que tenemos que adoptar desde el punto de vista asegurador. Decimos que un riesgo es la posibilidad de que, hago mucho hincapié en esto, es la posibilidad de que, de una manera más o menos azarosa, por azar, ocurra un evento, hecho, acontecimiento o suceso sometido a incertidumbre, cuya ocurrencia no pueda generar una ganancia. Bien, desentrañamos un poco esta definición, estudiando sus elementos fundamentales. Bien, en primer lugar, decimos que un riesgo es la posibilidad. Por tanto, primera cuestión, y es que un riesgo es la posibilidad de que ocurra algo. No es ese algo, sino la posibilidad de que ocurra ese algo. Bien, de manera azarosa. En principio tiene que estar sometido a incertidumbre, como veremos después. Pues el riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento, esta palabra la vamos a utilizar muchísimo, un evento entendiendo por evento, pues un hecho, un acontecimiento, un suceso, que naturalmente habrá que definir con precisión. Estamos hablando de un evento, no de eventos, que estamos hablando de un riesgo. Es importante ver que estamos definiendo el concepto de un riesgo. Es la posibilidad de que por azar ocurra un determinado evento que obviamente hemos de definir que esté sometido a incertidumbre. Esta es la parte fundamental de la definición de riesgo. Sometido a incertidumbre. ¿Esto qué quiere decir? Una incertidumbre, luego veremos con más detalle cuando analicemos las características del riesgo o de un riesgo, pero de momento esa incertidumbre se refiere a que no sepamos si ese hecho, ese acontecimiento, ese evento va a suceder o no, o que en el caso en que sepamos que va a suceder, no sepamos cuándo.
puede suceder. Esto lo vamos a matizar después, pero en principio nos centramos en que un riesgo tiene que tener esa incertidumbre, tiene que ser un evento sometido a incertidumbre. No sabemos si va a ocurrir o no, y no sabemos cuándo va a ocurrir. Ese es el concepto fundamental de la incertidumbre. Y además, otra exigencia que ya le vamos a imponer, naturalmente, cuando estamos manejando el riesgo desde el punto de vista asegurador. Si estamos manejando el riesgo o estuviéramos manejando el riesgo desde otro prisma, otro punto de vista, esta exigencia que vamos a comentar ahora ya quizá no sería necesaria. Y es que su ocurrencia no pueda generar una ganancia. No pueda generar una ganancia. Es decir, que ese evento sometido a incertidumbre, en el caso en que ocurra a la persona, al sujeto al cual está afectando, no le va a producir una ganancia. O no le va a producir nada, o le va a producir una pérdida. Mayoritariamente nos referiremos a riesgos que, de suceder, comporten una pérdida, que naturalmente es de lo que hay que protegerse vía segura, aunque esto sea un poco adelantar acontecimientos. Pero ese riesgo tiene que ser, desde el punto de vista económico, no generar una ganancia, sino, en caso de suceder, que sea negativo, que tenga un resultado económico negativo para la persona que lo sufra. Bien, tenemos que distinguir, y esto es muy importante, entre el riesgo como concepto abstracto y un riesgo como concepto concreto. En cuanto a esta distinción, es una distinción semántica un poco absurda, pero no lo es, el riesgo es ese concepto abstracto, etéreo, de sensación de peligro en general. O sea, se dice por ahí, hay personas que les gusta el riesgo o tienen más o menos aversión al riesgo, pero ¿a cuál? ¿A cuál? Personas que el riesgo les asusta mucho, pero el riesgo significa, les asusta mucho cosas que a otros les parecen cuestiones menores, ¿no? Les asusta mucho pues, no poder tener todo en su sitio, les asusta mucho que cuando viajan y llegan una noche a una ciudad nueva, les asusta no tener un hotel preparado, no les gusta la incertidumbre, no les gusta la incertidumbre. Y sin embargo, otras personas se manejan aceptablemente bien dentro de esa incertidumbre. Pero ese es el concepto de riesgo en genérico, con el concepto de peligro, de amenaza, el riesgo, con ese artículo, el riesgo. ¿Vale? Y luego está un riesgo, que es al que nosotros nos vamos a referir, porque no se hacen seguros frente a el riesgo, sino se hacen seguros frente a ciertos riesgos concretos y determinados. Por consiguiente, nosotros lo que vamos a manejar, y estamos manejando en esta explicación, es el concepto de riesgo concreto, de un riesgo, el riesgo de que me pueda caer una teja en la cabeza y me pueda producir una brecha que me impida trabajar durante unos días determinados. Eso es un riesgo concreto. Ese es el tipo de riesgo que nos vamos a referir aquí, al riesgo de que un golpe con el coche, como consecuencia de lo cual el coche quede dañado. O, y sería otro riesgo distinto, el hecho de que con el coche le dé un golpe al coche, el vehículo va adelante y ese vehículo, su dueño me reclame una determinada cantidad de dinero. Ese es otro riesgo. Fijaos cómo cada evento es un riesgo distinto desde este concepto de un riesgo concreto, que son los que se aseguran. Bien, por tanto, esto de un riesgo, que es nuestra materia prima para nuestros seguros, es un evento sometido a incertidumbre. Un evento sometido a incertidumbre, pero no un evento genérico, no un evento ser infeliz, no llegar a fin de mes, no tener algo por si ocurre algo, dicen a veces. No, un evento concreto, perfectamente definido. Luego volveremos sobre este asunto de la definición, de la acepción de la palabra riesgo y cómo hemos de definir, pero ya os anticipo que para que podamos hablar de un riesgo hemos de definirlo con precisión. O sea, el riesgo no es tener un accidente con el coche. Eso es bien, eso es evidentemente, eso es la causa. Lo que a nosotros nos preocupa es que tenemos que precisar qué puede ocurrir si tenemos un accidente con el coche. Un accidente con el coche le damos un golpe adelante, y si le damos un golpe adelante pueden ocurrir diferentes cuestiones. Una, puede ocurrir que nuestro coche quede dañado, con lo cual tenemos una consecuencia económica negativa,
y es que tendremos que arreglarlo, si queremos seguir con el coche en condiciones. Ese es un riesgo, riesgo de sufrir daños materiales en nuestro vehículo como consecuencia de un accidente de circulación. Pero también sería un riesgo, y sería distinto del anterior, la posibilidad de que yo le dé un golpe al coche de delante y su propietario, al coche de delante o a otro objeto, y el propietario de ese objeto me reclamase una determinada cantidad de dinero en concepto de daños y perjuicios. En ese caso, entonces, estaríamos hablando de otro riesgo distinto, para el cual, en el caso de que recurriésemos al seguro como forma de protección, tendríamos que hacer un seguro distinto. Cada riesgo tiene su seguro. Seguros que luego después, como ya veremos en su momento, pueden coincidir en una determinada póliza o contrato de seguro. Pero, evidentemente, cada riesgo tiene su seguro. No existe el riesgo, como os digo, sí existe, pero no es materia prima el seguro. Tener un accidente con el coche, que tener un accidente con el coche pueden ocurrir muchísimas cuestiones. Puede ocurrir que esos daños sobre el coche se produzcan daños a otros, se produzcan daños personales en las personas que ocupan asiento en ese vehículo. Cada evento determinado constituye un riesgo diferente que hay que manejar de forma individual. Por tanto, ese es el concepto de riesgo, de un riesgo desde el punto de vista asegurador, que es lo que nosotros aquí estamos manejando y nos está importando. Resumen: riesgo, evento sometido a incertidumbre. Entendiendo por evento, ese efecto derivado del tipo de causa que produce esas consecuencias dañosas. Y ese evento sometido a incertidumbre ha de estar perfectamente definido para que podamos hablar de un riesgo concreto y determinado. Bien, fijaos que esta diapositiva es ilustrativa, ¿no? En el sentido de que hemos dicho que consideramos riesgo desde el punto de vista asegurador a eventos que, en el caso de suceder, no van a producir una ganancia a la persona que lo sufre, van a ser o neutros o mayoritariamente van a producir un quebranto económico, van a tener consecuencias económicas negativas. ¿De acuerdo? Bien, naturalmente, por tanto, no se considera riesgo desde el punto de vista asegurador, como os pongo aquí en la diapositiva, la posibilidad o el hecho de que al tirar la bola en una ruleta en el casino salga el número 36. Eso, que salga el número 36, es un evento sometido a incertidumbre. Sin duda, absoluta incertidumbre antes de tirar la bola. Evidentemente es un evento sometido a incertidumbre, con una probabilidad conocida y demás, uno partió por 37, pero porque está en cero, pero perfectamente, eventos perfectamente definidos y claramente sometido a incertidumbre. Ahora, ¿qué ocurre? Que puede ocurrir que si se produce ese evento, si tiene lugar, si ocurre el evento sometido a incertidumbre, a la persona no solo no le va a producir una consecuencia económica negativa, sino que le va a producir una consecuencia económica positiva. Y es que le pagarán 35 veces lo jugado, más no le quitarán el dinero que se ha jugado. Por consiguiente, este evento, a pesar de ser un evento sometido a incertidumbre, no se considera riesgo desde el punto de vista asegurador. Esto y otras cosas pueden ser consideradas como riesgo desde el punto de vista empresarial, desde otros puntos de vista, pero desde el punto de vista asegurador, no. Solamente vamos a considerar riesgos que, en el caso de ocurrir, supongan una consecuencia económica negativa para la persona que lo sufre. Una persona a la cual le han robado en su comercio tiene una consecuencia económica negativa. Una persona que le ha mojado al del piso de abajo tiene una consecuencia económica negativa, es que tiene que pagarle los bienes que le ha dañado, etcétera, etcétera. Por consiguiente, siempre tendremos que tener esa consecuencia económica negativa. Bien, no se considera, por tanto, riesgo eventos sometidos a incertidumbre, pero que, en el caso de suceder, podrían tener o tienen un resultado económico positivo. Bien, desde el punto de vista lingüístico, la palabra riesgo puede tener diferentes acepciones o diferentes usos, diferentes significados, ¿no? Por una parte, tendríamos la acepción primigenia, la acepción inicial, que es la que
realmente no deberíamos de salirnos de ella, que es esto, precisamente el significado de la propia definición, ¿eh? Es decir, significado de, como hemos definido, evento sometido a incertidumbre, ese evento de ocurrencia incierta que puede generar una consecuencia económica negativa. Bien, ese sería el significado del cual no deberíamos salirnos. Hay otro significado, luego volveré sobre esto, hay otro significado que también se utiliza mucho, sobre todo en el mundillo asegurador, que es el significado geográfico o significado físico, es decir, y se le llama riesgo en ocasiones no al evento sometido a incertidumbre, que es como debería ser, sino que se le llama riesgo a veces al propio patrimonio susceptible de sufrir daños por la ocurrencia de ese evento. Es decir, se le llama riesgo a veces a la fábrica, a la nave industrial, al edificio, a la casa, ¿no? Y vamos a ver el riesgo, ¿no? El riesgo no se ve, es una posibilidad de ocurrencia, ¿no? Pero se le llama riesgo al propio patrimonio susceptible de sufrir el daño por la ocurrencia de un determinado evento, ¿no? En muchas pólizas de seguro habéis visto que pone situación del riesgo y pone calle de los desamparados número 32, ¿no? de tal ciudad, ¿no? Naturalmente eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento, eso no tiene lugar geográfico, ¿no? Pero se llama riesgo a veces al patrimonio que puede sufrir ese daño como consecuencia de la ocurrencia del evento. Por eso decimos aquí que la palabra riesgo puede tener un significado físico o geográfico. En las pólizas de seguro vemos que utilizan las entidades aseguradoras el término situación del riesgo. Os digo, calle tal o polígono industrial de no sé cuánto. Vamos a visitar el riesgo, es otro lenguaje muy habitual dentro del mundillo asegurador, ¿no? Como vamos a visitar el riesgo, vamos a hacer una inspección del riesgo. Si el riesgo es una posibilidad de ocurrencia de un evento, lo que vamos a ver es el patrimonio físico que puede sufrir esas consecuencias económicas negativas en el caso de que ocurra el riesgo. Bueno, pero en cualquier caso tenemos que acostumbrarnos a esa utilización en el mundo asegurador. Y luego, como os decía, la acepción, la utilización de la palabra riesgo como significado de evento sometido a incertidumbre. Claro, en un evento sometido a incertidumbre, un evento, acontecimiento, hecho, suceso, siempre habrá dos cosas, habrá una causa y habrá un efecto. Una causa significa que como consecuencia de dejarse un fuego mal apagado o una instalación eléctrica que no está en perfectas condiciones, se produce un incendio. La causa sería un cortocircuito o una sobrecarga en una instalación eléctrica. El efecto sería el incendio, pero no solo el incendio, porque podría haber diferentes efectos derivados de ese incendio, sino que habría que matizar más y habría que decir los daños materiales producidos por un incendio. Por consiguiente, la denominación correcta sería daños materiales producidos por un incendio. ¿Por qué digo esto? Porque un incendio, además de producir daños materiales, además podrá producir otros tipos de daños, que en su momento calificaremos de daños patrimoniales y demás, consistentes, por ejemplo, en que como consecuencia del incendio, esa empresa no ha podido vender o fabricar durante un tiempo con las consecuencias económicas perfectamente imaginables, ¿no? Que en el lenguaje asegurador pues llamamos pérdidas de beneficios, pérdidas consecuenciales, etcétera, etcétera. Por consiguiente, fijaos que en seguros, siempre cuando hagamos seguros en torno a un riesgo, en realidad lo que aseguraremos siempre será el efecto. Esto será lo que aseguremos. Es decir, en realidad el riesgo asegurable es el evento, la ocurrencia del evento, pero entendiendo por evento el efecto, no la causa. Puesto que un seguro de daños materiales por incendio es un seguro distinto de un seguro de pérdida de beneficios por incendio. Bien, es cierto que estos dos seguros podrán estar en la misma póliza, pero eso es una cuestión que ya se verá en su momento.
pero como seguros puros o coberturas, evidentemente no es lo mismo un seguro de daños materiales por incendio que un seguro de pérdida de beneficios por incendio. Son dos seguros distintos porque son dos riesgos distintos. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es de los efectos derivados de una causa. Otro ejemplo, cuando hablamos de lluvia. La lluvia es una causa. La lluvia es una causa que puede producir desde ser una cosa estupenda porque elimina una sequía, por ejemplo, porque llena los embalses, y también puede ser una cosa muy mala, pues porque produzca inundaciones o produzca daños directos. Bien, la causa, la lluvia, sería una causa y no hacemos seguros de lluvia. Lo que hacemos seguros es de efectos dañosos derivados de la causa lluvia. Como podría ser, por ejemplo, los daños producidos por la inundación producida por la lluvia, o los daños directos producidos por la lluvia cuando cae antes de llegar al suelo. Por consiguiente, lo que quiero decir es que, desde el punto de vista asegurador, hemos de ser muy precisos en la definición del riesgo que vamos a asegurar. Y en realidad, el riesgo que vamos a asegurar es siempre, muchas veces no nos damos cuenta porque el lenguaje asegurador es muy contaminante, ¿no? Y contamina de alguna forma todo. Pero en realidad lo que aseguramos siempre son efectos, no causas. Lo que pasa es que hablamos, bueno, el seguro de incendio. Bueno, seguro de incendio porque se ha dado por supuesto que cuando se dice la palabra seguro de incendio, se está entendiendo seguro de daños materiales producidos por incendio. Pero porque se da por supuesto. Pero en realidad no es así. Habría que matizar y explicar cuál es el efecto que estamos considerando. Porque no todos los incendios producen los mismos efectos de daños materiales ni los mismos efectos de pérdidas consecuenciales o pérdidas de beneficios. Por consiguiente, si queremos ser precisos en el lenguaje, y debemos serlo para manejar bien el concepto del seguro y de los seguros, es entender que el riesgo, en realidad, debe referirse a un efecto derivado de una o ciertas o determinadas causas, pero entendiendo que el riesgo es un evento que consiste fundamentalmente en efectos, no en causas, sino en efectos dañosos. Bien, tema muy importante. Continuamos avanzando cuestiones y, aunque todo lo que vamos a ver ahora de alguna manera está implícito en la propia definición de riesgo, pero bueno, nos sirve un poco también de recordatorio, ¿no? del concepto del riesgo y nos sirve para matizar mejor este concepto de riesgo como materia prima del seguro. Bien, de momento, para que podamos hablar de un riesgo concreto, el evento sometido a incertidumbre en que consiste ese riesgo ha de ser posible. Esto es una obviedad, pero evidentemente ha de ser posible. ¿Qué significa esto? Que ha de ser algo que puede ocurrir, es decir, que su probabilidad de ocurrencia, todo evento sometido a incertidumbre tiene una probabilidad de ocurrencia. Pues para que el riesgo tenga característica de riesgo y sea un riesgo, ha de ser posible, es decir, su probabilidad de ocurrencia ha de ser mayor que cero. No puede ser estrictamente cero, porque si fuera estrictamente cero sería el suceso imposible. Es decir, no es un evento sometido a incertidumbre el número de horas que va a tener el día de mañana. Eso no es un evento sometido a incertidumbre. Y si dijésemos el evento de que mañana el día tenga 25 horas, la probabilidad de que eso ocurra es cero. Por consiguiente, eso no es un riesgo, puesto que no es posible que ocurra, no es posible que ocurra. Es verdad que hay muchos riesgos remotísimos, esto es una cuestión más relativa ya al análisis de los riesgos y a la gerencia de riesgos y demás, hay riesgos remotísimos, pero en el momento en que exista una probabilidad del 0,0, muchísimos ceros que queráis, y un hito al final, la probabilidad ya no es cero. Por consiguiente, bueno, pues, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra una inundación en lo alto de la ciudad, del centro histórico de Cáceres? Pues, hombre, vamos a ver, remotísimo. Cero. Pues no podríamos decir que es matemáticamente cero.
podríamos decir que matemáticamente cero el riesgo, el evento, perdón, de que mañana amanezca a las 12. Eso es evidentemente un evento imposible. Probabilidad cero, matemáticamente cero. Pero que hay inundación en zonas altas y demás, la probabilidad es pequeñísima, pero no es cero. Por consiguiente, el riesgo es posible. Porque si no fuera posible, no es un riesgo, puesto que la característica fundamental del riesgo es su incertidumbre. Por tanto, que el riesgo ha de ser posible. Probabilidad de ocurrencia estrictamente mayor que cero. Tan pequeña como queráis, en algunos casos, en otros la probabilidad es muy alta. Pero puede ser pequeño, pero desde luego tiene que ser distinta de cero. Bien, futuro. Bueno, esto es evidente, ¿no? Porque si nos refiriésemos a un evento que ya ha ocurrido, no es un riesgo, es un hecho. Es un hecho. No podemos hablar el riesgo del naufragio, del Prestige. Eso no es un riesgo. Eso podemos ponerlo como ejemplo de eventos, pero no es un riesgo. ¿Por qué? Pues ya ha sucedido. Por tanto, podemos hablar del riesgo de naufragio de un petrolero determinado, pero un petrolero determinado que hoy, o cuando lo estemos considerando, no haya naufragado. Eso sí sería un riesgo. No es un riesgo, y de hecho está mal llamado. Sale que se diga, no es que cada riesgo, no, eso ya no es un riesgo, ya ha ocurrido. Por consiguiente, todos esos sucesos que ya han ocurrido, pues, obviamente ya no son un riesgo, puesto que el riesgo tiene que ser un evento futuro. Eso significa que en el instante en que se esté considerando, en la línea del tiempo, el instante considerado, tiene que ser un evento que en ese instante no haya ocurrido. De hecho, haremos alguna referencia cuando hablemos ya de seguros y de la propia ley de contrato de seguro, se refiere a este hecho diciendo que un seguro sería nulo si se hiciera sobre un riesgo que ya hubiera ocurrido. Es decir, bien, porque lo considera un seguro nulo en la medida en que se está refiriendo a un evento que no está sometido a incertidumbre, porque ya ha sucedido. Por tanto, el riesgo tiene que estar basado en un evento que no ha sucedido en el instante considerado. Si ese hecho ya ha sucedido, no es un riesgo, es un hecho. Bien, incierto e imprevisible. Esta es la característica fundamental que os decía, la incertidumbre, en el sentido de que es un evento que no sabemos si va a suceder. Puede suceder, una determinada posibilidad, pero no sabemos si va a suceder. Es incierto. Su probabilidad no es 1. Su probabilidad no es 1. La probabilidad de que mañana el día tenga 24 horas no está sometida a incertidumbre. Es un hecho cierto. Por consiguiente, cuando hablamos de esta característica de incertidumbre o imprevisibilidad, nos referimos justo a lo contrario. La probabilidad ha de ser estrictamente menor que 1, estrictamente menor que 1. Puede ser altísima en muchos riesgos, eventos que tenemos una alta probabilidad de que ocurran, pero su probabilidad es menor que 1. Puede ser 0,9, 0,90 y tal, lo que queráis, pero no es 1. Por tanto, característica fundamental es que el hecho sea incierto o imprevisible y que no sepamos si va a ocurrir o no. En cuanto a esto de la incertidumbre de un evento para poder ser considerado riesgo, como os decía antes, hay dos tipos de incertidumbre. Está la incertidumbre absoluta. La incertidumbre absoluta consiste en que no sabemos si el evento va a suceder o no, pero cabe la posibilidad de que no suceda. La posibilidad de que se produzcan daños materiales en la Puerta de Alcalá como consecuencia de un terremoto. Fijaos, ya por cierto, cómo hemos matizado, y no hemos dicho riesgo de terremoto. El terremoto es una cosa totalmente etérea, ¿no? Sí, me he referido al riesgo de que un determinado edificio sufra determinados daños materiales. Bueno, pues el riesgo de que la Puerta de Alcalá, conocida por la gran mayoría de la gente, sufra un determinado daño material por un terremoto, es un riesgo incierto. Bien, es verdad que con una probabilidad pequeña. En este momento, si nos basamos en el número de terremotos que ha habido en los alrededores de ese monumento, ¿no? La probabilidad es pequeña. Pero es incierto. No sabemos si va a ocurrir o no, y tiene una cierta incertidumbre. Cabe la posibilidad que no ocurra nunca. No ocurra nunca, al menos no ocurra nunca durante un espacio determinado de tiempo, ¿no? No ocurra, pero su probabilidad es menor que 1. No estamos ante el suceso cierto, puesto que si la probabilidad de un evento fuera igual a 1, estaríamos entonces ante el suceso cierto.
Y sobre un suceso cierto no se pueden hacer seguros. Al igual que antes, en el caso cuando hablábamos de la posibilidad, si estuviéramos ante un evento de probabilidad cero, estaríamos ante el suceso imposible, que tampoco puede dar lugar a ningún tipo de seguro. La probabilidad tiene que estar comprendida estrictamente entre 0 y 1, estrictamente. ¿De acuerdo? Bien. Pero esa incertidumbre es la absoluta. El hecho de que, bueno, cabe la posibilidad de que nunca haya un terremoto que dañe la Costa Rica. Pues, mira qué bien, pues qué maravilla, ¿no? Y luego está el otro tipo de incertidumbre, que es el tipo de incertidumbre llamado relativa. Incertidumbre relativa. Se trata de sucesos que sabemos que van a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Esa incertidumbre también nos es suficiente. El ejemplo más claro es el fallecimiento de una persona. El fallecimiento de una persona es obviamente un suceso sometido a incertidumbre, siempre que la persona esté viva en el instante que lo estemos considerando, obviamente, ¿no? Bueno, es un suceso incierto, pero no es un suceso incierto de forma absoluta, sino es más relativa. De forma absoluta no es incierto. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo se va a morir. Lo que no se sabe es cuándo. A esa incertidumbre se llama incertidumbre relativa. Y es una incertidumbre suficiente como para considerar que el fallecimiento de una persona constituye una causa de un evento asegurable. Lo que ocurre es que la probabilidad será más alta o menos en función de la edad de la persona considerada. Una persona de 92 años, 95 años, 97 años, está viva en el instante considerado, naturalmente su fallecimiento es un hecho incierto. Incierto. ¿Con qué probabilidad? Pues puede que altísima, pero es un suceso obviamente incierto. Por consiguiente, sería perfectamente válido el considerar como riesgo asegurable el fallecimiento de una persona con una edad determinada, por alta que sea esta. Simplemente su probabilidad será muy alta, como consecuencia de lo cual ese seguro tendrá unas condiciones determinadas si se hace. Pero desde el punto de vista de riesgo, ¿eso es un riesgo? Sí, porque tiene una incertidumbre relativa. Sabemos que esa persona va a fallecer, lo que no sabemos es cuándo. Bien, otra característica del concepto riesgo, para que se pueda llamar riesgo asegurable, es la accidentabilidad. Teóricamente, para que un evento pueda ser considerado riesgo, ha de ser, cuando si se manifiesta, ha de manifestarse de forma accidental, o sea, súbita, más o menos de golpe, por decirlo de alguna manera. Bien. Esto la verdad es que queda un poco suavizado porque en muchas ocasiones estamos haciendo seguros en torno a eventos que no tienen estas manifestaciones tan bruscas, ¿no? Porque, claro, el fallecimiento de una persona, claro, si es por un accidente de circulación, tal, evidentemente es un hecho brusco, pero si es como consecuencia de una enfermedad que va poco a poco gestándose y tal, la manifestación no es tan súbita, ¿no? Y a pesar de todo, pues como el evento es imprevisible y es incierto, puede ser considerado como evento que dé lugar a un riesgo asegurable. Por consiguiente, este hecho, esta característica accidental, bueno, lo exigiremos, pero menos. Es como se hacen muchos seguros en torno a hechos, a eventos que cuando se manifiestan no lo hacen de una forma accidental, pero en principio se le exige a un evento para que sea un riesgo asegurable, para ser considerado riesgo asegurable, que en el caso de manifestarse, ocurra de forma súbita. O sea, la corrosión de un elemento metálico. La corrosión de un elemento metálico es un hecho sometido a incertidumbre. Pues puede ser que sí. Pero si eso ocurre, suponiendo que la corrosión de un elemento metálico fuera un evento sometido a incertidumbre, pero si eso tiene lugar, es de forma súbita, o sea, una noche está perfecto y a la mañana siguiente aparece totalmente con una corrosión tremenda, pues no, lo hará de forma accidental, de forma paulatina, no será de forma accidental. Lo que pasa es que en el caso de la corrosión no se le va a considerar riesgo desde el punto de vista asegurable, pero no tanto por el hecho de que se manifieste de forma paulatina, sino por el hecho de que probablemente no es un hecho imprevisible ni incierto, no está sometido a incertidumbre. ¿Por qué? Pues si tú dejas un elemento metálico, lo dejas a la intemperie en tu tiempo determinado, es un hecho cierto. No es un hecho sometido a incertidumbre. La probabilidad de ocurrencia de que eso sufra una corrosión y se oxide es 1.
Por tanto, no se van a hacer seguros en torno a la corrosión de un elemento metálico, pero repito, no por el hecho de que su manifestación no sea accidental y súbita y brusca, sino por el hecho de que probablemente es un riesgo que no está sometido a incertidumbre, puesto que es seguro que va a ocurrir y estaríamos dentro de esos eventos que hemos llamado de probabilidad 1 o eventos o hechos ciertos. Bien, luego otra característica, esta es tremendamente importante y necesaria porque vamos a hablar de riesgo asegurable, es que el evento al que nos estemos refiriendo ha de ser involuntario e inevitable para el que lo sufre. Cuidado, para el que lo sufre. Es decir, la persona que sufra, que esté sometida a ese riesgo, para él ha de ser involuntario. O sea, él no quiere que ocurra, esa persona no quiere que ocurra ese evento. Por tanto, se dice por ahí en muchas ocasiones que un riesgo asegurable no debe depender de la voluntad humana. Frase muy redonda. De acuerdo, no debe depender de la voluntad humana de la persona que lo sufre, porque hay muchos eventos ante esa incertidumbre, riesgos perfectamente asegurables, que dependen de la voluntad humana, pero de otro. Ahí están los robos, los actos vandálicos, etcétera, etcétera. Dependen de la voluntad humana, pero no del que sufre el riesgo, sino de otro. Por consiguiente, un riesgo para ser asegurable debe depender de la voluntad humana. Depende de a qué humano nos estemos refiriendo. No debe depender de la voluntad humana del que lo sufre, pero puede naturalmente depender de la voluntad humana de otros. Para el que lo sufre, para el titular, por decirlo de alguna manera, para el propietario del riesgo, para él el hecho, ese evento ha de ser involuntario e inevitable. La idea, en principio, es evitarlo. Uno procura evitar que no le roben, uno procura evitar que no se le queme la casa. Evidentemente puede ocurrir, obviamente, claro que puede ocurrir, por eso es un hecho incierto, imprevisible, pero la voluntad inicial es que eso no ocurra. Podemos buscar de abajo, pues claro, podemos dar golpe de adelante, podemos causar daños a otros sin duda alguna, pero la idea inicial, ¿cuál es? Aunque dependa de nuestra voluntad humana, es que inicialmente nosotros no queremos que ese hecho ocurra. Si dependiese de la voluntad humana del titular del riesgo, podríamos entrar dentro de un concepto ya más complejo, sería el concepto de la intencionalidad. En ese caso, entonces, pero esto es una cuestión más propia del seguro que del concepto riesgo. El evento fuese producido de forma intencionada por el que lo sufre. Esto, cuando hablemos y veamos temas ya aseguradores puros, diremos que esto son conductas intencionadas o dolosas que estarán excluidas del ámbito del seguro. Pero de momento, estamos hablando ahora que es del concepto riesgo, naturalmente el hecho ha de ser involuntario e inevitable para el que lo sufre y no depender de su voluntad. Bien, y como característica ya última para que un riesgo pueda ser considerado riesgo asegurable es que sea económicamente no positivo y medible en términos económicos. Esto es evidente, ya lo hemos comentado al principio de la definición, un riesgo, para ser un riesgo asegurable, ha de ser, su ocurrencia no debe de producir ninguna ganancia al que lo sufre. En todo caso, podría llegar a ser neutro, pero fundamentalmente los riesgos que son los que nos hacen pensar en protegernos de ellos son riesgos económicamente no positivos, es decir, es un eufemismo para decir económicamente negativos. Es decir, si se produce el evento, evidentemente voy a tener pues unas consecuencias negativas. Bien, cuidado con este asunto de que el evento al producirse tenga consecuencias económicas negativas, porque esto cuando utilizamos estos riesgos en los seguros de daños, es evidente que este requisito es indispensable. Es indispensable, solamente se hacen seguros de daños en los casos en los que la ocurrencia del evento asegurado van a ser consecuencias económicas negativas. Un robo produce consecuencias económicas negativas. Los daños materiales producidos por un incendio producen consecuencias económicas negativas. El naufragio de un barco produce consecuencias económicas negativas. Esto está claro. Pero cuando nos adentramos en el terreno de los seguros de personas, son unos tipos de seguros muy especiales, como se verá,
ahí la cosa es distinta, puesto que ahí estamos hablando de eventos sometidos a incertidumbre. Por ejemplo, un evento sometido a incertidumbre es que una persona esté viva en un instante futuro determinado. Eso es un evento sometido a incertidumbre. Una persona que hoy está viva, si nos planteamos un día concreto dentro de X años, y decimos pues el 1 de enero de 2015, ¿esa persona estará viva el 1 de enero de 2015? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Perfecta incertidumbre. Evento sometido a incertidumbre. Por consiguiente, ¿eso es un riesgo? Sí. Posibilidad de que esa persona esté viva. ¿Cuál es la ocurrencia del evento en este caso? Que llegado ese 1 de enero de 2015, esa persona esté viva. Esa sería la ocurrencia del evento considerado. Que la persona esté viva. En ese caso, que la persona esté viva por el mero hecho de estar viva en ese día previsto, ¿le va a producir consecuencias económicas negativas? Pues probablemente no. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que quiero decir con esto es que en los seguros de personas, la ocurrencia del evento no tiene por qué necesariamente producir estas consecuencias económicas negativas. Lo más que puede ocurrir es que sea neutro. O sea, tampoco va a ganar dinero por el hecho de que, como lo del tema de la ruleta, ¿no? Por el hecho de estar vivo el 1 de enero de 2015. Simplemente, bueno, pues está vivo. Ya está. Bueno, pues eso se considera, desde el punto de vista asegurador, como un posible evento sometido a incertidumbre. Y a pesar de no tener la característica de ser económicamente negativo, sí es objeto de seguros basados en este tipo de eventos. Bien, y luego, naturalmente, para que un riesgo sea un riesgo asegurable, naturalmente ha de ser medible en términos económicos, porque si no, pues nunca sabremos, ¿no? Siempre, pues, vamos a hacer un seguro de divorcio. Pues vale, pero habrá que medir en términos económicos qué puede conllevar un divorcio, porque ¿no? Un divorcio puede conllevar consecuencias económicas negativas o al revés, consecuencias económicas positivas, ¿no? Por consiguiente, claro, de los seguros no hablamos de cuestiones afectivas y tal, y es que el riesgo de pasarlo muy mal, ya, pero pasarlo muy mal, ¿cuánto cuesta pasarlo muy mal? ¿No? Es decir, siempre en un seguro, cuando se hace un seguro basado en un riesgo de estos que estamos hoy definiendo, naturalmente tiene que ser medible o traducible en términos económicos. Hemos de saber cuál es el dinero que habría que prestar en caso de que la entidad aseguradora debería prestar y poner y pagar en caso en que se produjese ese evento sometido a incertidumbre. Por consiguiente, siempre ha de ser medible en términos económicos. Bueno, como característica fundamental. Bueno, pues cuando un evento sometido a incertidumbre cumple estas características que tenéis aquí, estaríamos entonces hablando de un riesgo asegurable como materia prima fundamental del seguro. Bien, clases de riesgos. Otra cuestión también importante. Los riesgos se pueden clasificar de muchas formas, según multitud de criterios. Bien, aquí lo que hemos hecho es considerar diferentes tipos de criterios. Y en función de cada uno de los criterios, pues vamos a tener diferentes tipos de clasificaciones. Por una parte, vamos a clasificar, en primer lugar, los riesgos por la posible intensidad del daño. Es decir, ese evento sometido a incertidumbre, un día ocurre. Bueno, pues cuando ocurra, pues tiene una posible intensidad del daño. Pues en función de esa posible intensidad del daño, tenemos dos tipos de riesgos. Riesgos llamados monogrados y riesgos heterogrados. Decimos que un riesgo es monogrado cuando de suceder, lo va a hacer de una forma única. Lo va a hacer de una forma única significa sin graduaciones intermedias, sin situaciones intermedias. Lo va a hacer de una manera única. No va a haber, digamos, situaciones parciales. Lo va a hacer de una forma única. Utilizando el lenguaje asegurado, se va a producir el siniestro total. No va a haber situaciones intermedias. Bien, ejemplo de riesgos monogrados, pues no hay tantos. La mayoría de los riesgos, como vais a ver
con los ejemplos que os pongo, la mayoría de los riesgos que manejamos son riesgos que no son monogrado, porque tienen diferentes pero, por ejemplo, un riesgo que sí es monogrado es cualquier riesgo que esté basado en la causa fallecimiento de una persona. Cualquier riesgo que esté basado en el fallecimiento de una persona. Digo cualquier riesgo que esté basado en el fallecimiento de una persona, porque en riesgos basados en el fallecimiento de una persona puede ser pagar una determinada cantidad de dinero a tal persona, a tal otra, una cantidad mayor, una cantidad menor, los seguros de vida para caso de muerte de todos conocidos, ¿no? Pero están basados en un evento sometido a incertidumbre, pero que no admite situaciones intermedias, porque se produce el fallecimiento del asegurado como causa, o no se produce. No hay situaciones intermedias. ¿No? Uno no se muere un poquito. No está, es que está medio muerto. Puede ser muy cinematográfico y dar lugar a chistes malos. Pero obviamente no es una situación posible. Se produce el fallecimiento. No. De hecho, el fallecimiento a veces genera en los seguros que tienen como causa cubierta el fallecimiento de una persona, a veces se producen situaciones complejas de interpretación porque a veces pues no se sabe muy bien si una persona ha fallecido o no, se ha producido el evento cubierto o no. El evento cubierto es fallecimiento de una persona y paga una determinada cantidad de dinero a las personas designadas a la póliza. Pero claro, una persona desaparecida está fallecido. Pues no, depende cómo haya desaparecido. Si ha desaparecido en un naufragio conocido, o en un accidente conocido, en un accidente aéreo, en un accidente de un tren conocido, pues bueno, pues sí, como no se ha encontrado nada, pues hay una presunción de tal. Pero si simplemente lleva 2 años sin aparecer, no sabemos nada de él. Si no sabemos nada de él, pues de momento el Código Civil español, además ahí exigen unos tiempos muy dilatados. Esto les llama ausentes, ¿no? Y requiere un tiempo muy dilatado para considerar que un ausente es un fallecido, ¿no? En tanto en cuanto no se produzca el fallecimiento como suceso, evento sometido a incertidumbre, fallecimiento, evidentemente el evento no ha tenido lugar, puesto que se trata de un riesgo monogrado. No se muere uno un poquito. Sí o no, ya sea seguros basados en fallecimiento del asegurado, seguros basados en vida del asegurado. Una persona está viva o no, no hay situaciones intermedias, repito, ¿vale? Situaciones de comas profundos, etcétera, etcétera, eso son situaciones de vida. Bueno, cuidado porque hay quien dice es que todos los seguros de personas son monogrados, en absoluto. En los seguros de personas hay seguros que también que no son monogrados, por ejemplo, los seguros que estén basados en la invalidez. En la invalidez hay diferentes grados, diferentes tipos, diferentes niveles. Uno perder la movilidad de una pierna que estar tetrapléjico, hay diferentes niveles. Por consiguiente, no son monogrados. Riesgos monogrados, bueno, riesgos monogrados también podéis pensar en riesgos de los que los aseguradores llaman riesgos de contingencias, ¿no? Es decir, que un concierto se celebre o no, un determinado festejo se celebre o no, que un equipo de fútbol gane un campeonato o no. Es decir, aquí no hay situaciones, aquí no hay ganadores morales, ¿no? Un equipo o gana o no gana, ¿no? Eso es un evento sometido a incertidumbre sobre el que se hacen seguros, ¿no es cierto? ¿No? Pues son riesgos monogrados. Bien, y luego están los riesgos que no son monogrados, que son los demás, se definen por exclusión, evidentemente, que son los riesgos heterogrados. Son aquellos que de suceder lo pueden hacer con intensidades intermedias, intensidades distintas. Riesgo de daños materiales producidos por un incendio, obviamente es un riesgo heterogrado. Puede que se queme solamente la campana extractora de la cocina o se queme la casa entera. La mayoría de los riesgos, como os decía, son heterogrados, ¿no? Roben solamente el dinero, que se lleven hasta las cortinas, ¿no? Son riesgos, la mayoría, heterogrados. Bueno, por su posible repetición. Esta es la clasificación, no tiene excesivo interés, pero bueno, os la comento rápidamente. Por su posible repetición tenemos riesgos de suceso único. Riesgo de suceso único o de suceso recurrente, pero de suceso único son aquellos que solamente pueden ocurrir una vez. Una vez más el ejemplo del fallecimiento de una persona. Todos aquellos riesgos que estén basados como causa en el fallecimiento de una persona son de suceso único, porque el riesgo es el fallecimiento de esa persona. No de una persona en genérico, sino de esa
con sus nombres y apellidos, y las personas solo se mueren una vez, salvo que creamos en la resurrección, ¿no? Van a morir otra vez, ¿no? Pero vamos, en principio, si somos ligeramente escépticos, si no creemos en o pensamos que, bueno, que no, tal, evidentemente una persona solo se muere una vez y por consiguiente es un riesgo de suceso único. Sin embargo, que nos roben el dinero de casa o nos roben o se nos queme una fábrica, pues son de sucesos recurrentes. O sea, puede ocurrir y reponemos las cosas y al día siguiente, bueno, 2 meses vuelve a ocurrir lo mismo. Reponemos los bienes y vuelven a ser robados o vuelven a ser dañados o vuelve a producirse otra inundación. Bien, serían riesgos llamados recurrentes. Bien, por su posible variación en el tiempo, clasificación, podemos encontrarnos con riesgos constantes y riesgos variables. Riesgos constantes son aquellos en los cuales la probabilidad de ocurrencia, fijaos que cuando definíamos el concepto riesgo hacíamos mucho hincapié en ese concepto de la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Pues cuando la probabilidad de ocurrencia es constante en el tiempo, decimos que se trata de un riesgo constante. Bien, ejemplo de riesgo constante, pues tenemos muchos, ¿no? Mientras no cambien las condiciones de sistema de fabricación y el proceso de fabricación y demás, pues por ejemplo, el riesgo de incendio en una nave industrial, en una fábrica, pues es constante, puesto que la probabilidad de ocurrencia de un incendio es prácticamente siempre la misma. Repito, mientras no cambien las condiciones. Claro, si le cambio los sistemas de protección de incendios o hago un cambio en el proceso de tal manera que ahora manejo fuego abierto donde antes no lo había, pues la probabilidad puede cambiar. Pero si no se produce ningún cambio, pues es un riesgo de probabilidad constante en el tiempo. Estamos hablando de posible variación en el tiempo. Sería un riesgo constante. Muchos riesgos son constantes, la mayoría, pues el de robo no sería exactamente constante, puesto que, por ejemplo, en una casa, el riesgo de robo en una casa aumenta en verano, ¿no? Pero el aumento es pequeño, entonces ese aumento que se puede producir en el verano, como aumento, esta es la probabilidad, en el verano se produce un cierto aumento, pero bueno, al final las compañías aseguradoras lo que hacen es una especie de nivelación y consideran que el riesgo es constante. No lo es exactamente, pero lo convierten en constante pues, por facilidad, para no tener que estar cobrando primas distintas en función del mes, ¿no? Por tanto, lo convierten por el artículo 33, lo convierten en constante, ¿no? Pero la mayoría de los riesgos de ese tipo, de daños materiales y demás, son riesgos constantes. Y luego hay riesgos variables. Los variables son aquellos cuya probabilidad de ocurrencia varía en el tiempo. Y a su vez, dentro de los riesgos variables puede haber riesgos variables crecientes y riesgos variables decrecientes. Riesgos variables crecientes son aquellos en los cuales la probabilidad de ocurrencia aumenta con el tiempo. Bien, aquí volvemos otra vez al ejemplo recurrente que aparece siempre de fallecimiento de una persona. Todos los riesgos que estén basados en el fallecimiento de una persona, son riesgos variables crecientes. ¿Por qué? Porque es un hecho incuestionable que la probabilidad de fallecimiento de una persona aumenta con la edad. Otras cosas podrán cambiar en un sentido, en otro, pero la probabilidad de fallecimiento evidentemente es creciente. Además es creciente en las estadísticas de las primas de los seguros de vida, la probabilidad de fallecimiento es que crece de forma, no es exactamente exponencial, pero casi, ¿no? Prácticamente exponencial. De fallecimiento en una edad ya elevada es altísima. Por tanto, se trata de un riesgo variable creciente. Riesgo variable creciente. Bien, sin embargo, también existen riesgos variables decrecientes. Riesgos variables decrecientes significa riesgos cuya probabilidad de ocurrencia disminuye con el tiempo. ¿Algún ejemplo? Pues sí, tenemos uno también muy doméstico, muy al alcance de todos, que es pues, la probabilidad de tener una colisión con un automóvil, daños materiales en un automóvil, ¿no? Que la experiencia demuestra que con los años, la probabilidad en función de la edad del conductor disminuye. Bien, esto es un tema muy debatido, naturalmente depende de quién lo debata, si es una persona mayor o sea una persona más joven. A los jóvenes esto les cuesta admitirlo, pero bueno, las estadísticas son machaconas, ¿no? Pero la sensación subjetiva que ellos tienen, no. Pero bueno, en cualquier caso, es una estadística.
probabilidades están obtenidas de las estadísticas anteriores. Las probabilidades no las marca ahí ningún gurú, vienen dadas por la frecuencia relativa de ocurrencia del suceso en el pasado y la extrapolación al futuro, ¿no? Bien, pues la probabilidad disminuye con la edad y con la experiencia en el carnet. De hecho, los seguros basados en ellos lo reconocen así, ¿no? Bueno, pues eso sería un riesgo variable decreciente, puesto que la probabilidad de ocurrencia es menor. La probabilidad de ocurrencia menor significa pues, que es menor y significa que si admitimos, y debemos admitirlo, que la prima de un seguro está en relación a la probabilidad de ocurrencia del evento cubierto, evidentemente estos seguros deberían de tener una prima decreciente con el tiempo. Al igual que los seguros de vida para caso de muerte tienen una prima creciente, puesto que es un riesgo variable creciente. Cuando es decreciente, pues deberían de tener una disminución. Y de hecho es así. Lo que pasa es que pues, tiene que pedir al asegurado, pues quíteme usted el recargo por edad, quíteme usted el recargo por carné, pero son riesgos variables decrecientes, que también los hay. Bien, continuamos con la clasificación que estamos haciendo de los riesgos y en función de otro criterio, que es en función del tipo de bien al que puede afectar. Tenemos riesgos sobre las personas y riesgos sobre las cosas. Bien, en principio, esta clasificación es un poco artificiosa, no se va a utilizar mucho, simplemente la pongo aquí por tener una clasificación más o menos completa según todos los criterios. Pero aquí lo que estamos queriendo decir, según el tipo de bien al que puede afectar, riesgos sobre las personas como riesgos exclusivos sobre las personas y riesgos sobre las cosas como riesgos exclusivos sobre las cosas. Porque claro, naturalmente si pensamos en el riesgo y pensamos como causa en un incendio, pues evidentemente un incendio puede afectar a una persona o a una taladradora, evidentemente, ¿no? Puede afectarlo. Sin embargo, hay determinados riesgos exclusivos de las personas. Una tromboflebitis es exclusiva de las personas como causa. Exclusiva. Es decir, un televisor no tiene tromboflebitis, tendrá otras cosas, pero de luego esa enfermedad no la tiene. Y no tiene una neumonía, y no tiene el COVID, ¿no? Sin embargo, hay cosas que son riesgos exclusivos de las cosas, como es, por ejemplo, la corrosión, como es, por ejemplo, la rotura. Es decir, eso es exclusivo de las cosas. Debido a un impacto, pues se puede producir una rotura de una pieza metálica. Eso es exclusivo de las cosas y el calentamiento, etcétera, etcétera. Por eso, aunque repito que esta clasificación no es especialmente importante, pero bueno, simplemente que hay riesgos que afectan solo a las personas y riesgos que afectan solo a las cosas. Ahí hay quien basado en esto llama riesgos personales y riesgos materiales. A mí no me gusta mucho esta clasificación porque al final, bueno, están bastante mezclados y ahí casi sería mejor hablar de seguros de personas y de seguros de daños. Clasificación que haremos en otro momento y en otro capítulo, la unidad. De momento simplemente estamos clasificando los riesgos. Bien, esta clasificación siguiente sí es más importante por la magnitud de los posibles daños, por la magnitud de los posibles daños. Bien, aquí tenemos dos tipos de riesgos. Tenemos los riesgos que se denominan catastróficos y los que no lo son. Decimos que un riesgo catastrófico cuando de suceder va a afectar a una gran cantidad de personas o va a afectar, a producir una enorme cantidad de daños materiales. Es decir, va a tener esa característica distintiva de catástrofe. Esto es una catástrofe. Cuando se produce un incendio forestal, bueno, pues puede ser que se queme un pino nada más, lo cual desagradablemente infrecuente, o que se queme el monte entero. Es una catástrofe, ¿no? Pues que un avión no aterrice correctamente y en lugar de aterrizar en el aeropuerto, pues aterrice o caiga en la ciudad más cercana, ¿no? Sería una tragedia, una catástrofe. Son riesgos que de suceder van a afectar a una gran cantidad de personas o de
daños materiales. Sin embargo, si consideramos como riesgo y definimos como riesgo el riesgo de rotura de un escaparate de una tienda, evidentemente eso, para el dueño sí puede ser catastrófico, ¿no? Pues le han hecho polvo, pero desde luego no se considera catastrófico en la ruptura de esa luna y ya está. Por lo siguiente, el riesgo catastrófico es aquel, repito, que por su esencia, por su definición, podría afectar no solo a esa persona, sino a muchas más personas. ¿Vale? Y eso se llama riesgo catastrófico. Ejemplo, pues tenéis multitudes de un incendio forestal, pasando por eso, pues, la caída de un avión en una zona poblada. Eso sería una auténtica catástrofe. O el desbordamiento de un río muy caudaloso a su paso por una ciudad, ¿no? Pues esto podría ser, evidentemente, riesgos catastróficos. Bien, y luego está la clasificación por la probabilidad de ocurrencia. Por la probabilidad de ocurrencia decimos, o clasificamos los riesgos en riesgos extraordinarios y en riesgos no extraordinarios. Por consiguiente, les llamaremos por exclusión ordinarios. Riesgo extraordinario es aquel que tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja, probabilidad de ocurrencia muy baja, con independencia del posible resultado dañoso que pueda producirse. Aquí no estamos teniendo en cuenta la posible cantidad de daños que puede ocurrir, sino simplemente su probabilidad de ocurrencia, que sea más o menos alta. Cuando la probabilidad de ocurrencia es muy baja, decimos que el riesgo es extraordinario. Es muy intuitivo el riesgo extraordinario. Por ejemplo, lo que pasa es que a veces hay riesgos que tienen la doble característica de extraordinario y de catastrófico. Pero no son características similares. Son clasificaciones basadas en criterios distintos. Un riesgo extraordinario, pues es que una persona concreta tenga una enfermedad de estas llamadas enfermedades raras. Eso naturalmente es un riesgo extraordinario. Son enfermedades estas que tienen 500 personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente es un riesgo extraordinario. Catastrófico, para él sí, pero considerado en su conjunto, no. Sin embargo, el COVID sí. Desagradable ejemplo del COVID-19, sí, claro que es una pandemia, claro que es un riesgo catastrófico, ¿vale? Aunque pudiera ser extraordinario. No confundáis el carácter de extraordinario con el carácter de catastrófico. El carácter de catastrófico es que pueda producir daños muy cuantiosos, pero no solo a una persona, sino a muchas, en tanto que el concepto extraordinario está basado en la probabilidad de ocurrencia. Lo que pasa es que, repito, algunos riesgos tienen las dos características. El de la caída del avión en una zona poblada, ¿no? Que se caiga un avión. No aposta, o sea, no que se tire el piloto aposta, ¿no? En un atentado terrorista, sino que un accidente aéreo y caiga en una zona poblada. ¿Es un riesgo catastrófico? Sin duda, claro que sí. Si cae en el centro de una ciudad poblada, pues imaginaos la que puede organizarse, ¿no? O que descarrile un tren lleno de pasajeros. ¿Es extraordinario? También, afortunadamente, es un riesgo extraordinario. Bueno, los que tienen una probabilidad más normal, no tan baja, se llaman riesgos ordinarios. Bien, aquí, ¿dónde está la diferencia? O sea, ¿dónde está el límite para considerar que un riesgo es extraordinario o no? No existe tal límite. Es que riesgos cuya probabilidad de ocurrencia sea menor de 0,1. No existe este criterio. Es una clasificación muy subjetiva. Esta es una clasificación más del concepto de gerencia de riesgos. Pero no hay un parámetro o un borde de separación nítido, sino que pues es un poco la sensación más o menos subjetiva de que aquello pueda ser considerado de suceder como una catástrofe o que pueda ser considerado como algo muy extraño de ocurrir. Bien, y luego, pero repito que no confundáis esto, porque un riesgo catastrófico es un terremoto en una ciudad. En principio sí, pero cuidado con la ciudad. Pero puede ser catastrófico, claro que sí. Ahora es extraordinario, depende ya de la ciudad. La ocurrencia de un terremoto en una ciudad, fijaos como siempre hay que matizar, no vale el riesgo de terremoto, es decir, terremoto en una ciudad. Terremoto en una ciudad, y si esa ciudad es la ciudad de Madrid, eso naturalmente es un riesgo catastrófico, por supuesto, porque si un día hubiera un terremoto en Madrid o Bilbao, Sevilla o Badajoz, hubiese un terremoto, evidentemente sería una catástrofe, es un riesgo catastrófico.
Muy bien. Ahora es extraordinario. Pues ya depende, ya depende. ¿Por qué? Porque si estamos considerando el riesgo de ocurrencia de un terremoto en Madrid, entonces sí que es un riesgo extraordinario. La probabilidad de ocurrencia de un terremoto en Madrid es bajísima. No es cero, como siempre, no es cero, es un riesgo posible, pero es bajísima. Sin embargo, si estuvieseis hablando del riesgo de terremoto en la ciudad de Osaka, porque el mundo es muy grande, o en Lima, o en una serie de ciudades en las que, incluso ya si queréis, como ejemplo la ciudad española, en Lorca, que es una localidad española, bueno, pues ya no tendría por qué ser considerado extraordinario. No hay, como digo, esa frontera de separación, pero la idea, esto es muy sencillo. Si tú vas a construir una casa en Madrid, ¿tienes en cuenta en la construcción sistemas antisísmicos y demás? Probablemente no. Si tú vas a construir una casa de 10 pisos, suponiendo que te dejasen probablemente en Lorca, provincia de Murcia, seguramente que ya sí pensarías en protegerte ante la ocurrencia de terremoto. Y si haces una casa en Japón, es evidente que vas a tener en cuenta cualquier tipo de medida que pueda proteger a esa vivienda frente a la ocurrencia de un terremoto. Por consiguiente, el riesgo de terremoto es extraordinario en una ciudad, Santander, sí, en Osaka no. Y sin embargo, en todos los casos es un riesgo catastrófico. Bueno, fijaos que hasta ahí hemos tenido en cuenta simplemente el criterio de que un riesgo pueda producir muchos daños y de su posible probabilidad de ocurrencia. Bien, y esto naturalmente es una clasificación que valdría para el mundo mundial. Es decir, que esta es una clasificación que utilizan los gerentes de riesgos en Japón, en Francia y en México, porque es una clasificación puramente técnica. Bien. Y ahora nos centramos en nuestro país, nos centramos en España. Por su cobertura aseguradora específica en España. Bien, en España existe un organismo que se llama Consorcio de Compensación de Seguros, Consorcio de Compensación de Seguros, que es un organismo autónomo dependiente de la Administración General del Estado, dependiente directamente de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que, entre otras muchas misiones, tiene la de asegurar los daños materiales y o personales que sobre objetos y personas aseguradas en póliza ordinaria se produzcan como consecuencia de la ocurrencia de cierto tipo de riesgos, de cierto tipo de riesgos. Esto, repito, es exclusivo de España porque naturalmente en otros países existirán organismos semejantes o no. En los países no existe un organismo semejante a nuestro consorcio de compensación de seguros y por consiguiente esta clasificación pues, no existe, esto solamente es aquí, donde existe este consorcio, este organismo. Bien, el organismo Consorcio de Compensación de Seguros, como es un organismo de la Administración del Estado, tiene a su disposición el BOE, que es una cosa estupenda, ¿no? El Boletín Oficial del Estado, y en el BOE en su momento publicó el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, quiero recordar. Es decir, en el año 2004 publica el Real Decreto número 300, por el que se aprueba el reglamento de riesgos. Desafortunadamente dice de riesgos extraordinarios, pero en realidad habría que decir el reglamento de riesgos consorciables. Bien. Por tanto, desde el punto de vista del Estado español, ¿qué es un riesgo? ¿Qué es un riesgo consorciable? Pues es un riesgo consorciable. Es cualquiera de los riesgos listados de forma precisa y detallada en el reglamento de riesgos del Consorcio de Compensación de Seguros, en ese Real Decreto 300/2004. Si el riesgo está ahí, es consorciable; si no lo está, no es consorciable, con independencia de su carácter extraordinario, con independencia de su carácter catastrófico. Ahora os pondré contraejemplos para que entendáis esto. Pero, en definitiva, un riesgo consorciable es un riesgo
previsto en el reglamento de cobertura de riesgos, dice extraordinarios, desafortunadamente, de riesgos del consorcio. Bien, estos riesgos están en la documentación del capítulo de la unidad, pues se agrupan en 3 grandes grupos en ese Real Decreto, y se agrupan, en primer lugar, en riesgos de la naturaleza, digamos, y habla de terremoto, maremoto, inundación, erupción volcánica, tempestad ciclónica típica y caída de cuerpos siderales aerolitos. Está ahí perfectamente relatado en el Real Decreto y en la documentación. Y a su vez, si se consulta ese Real Decreto, reglamento del consorcio, hay una definición, afortunadamente, muy precisa en qué consisten estos eventos, ¿no? Y el evento muy sonoro, de tempestad ciclónica atípica, esto que tiene que ser una tragedia, no es una tragedia ni deja de serlo. Se tienen que cumplir unas condiciones de precipitación con números, es decir, tornados con vientos de más de no sé qué, o sea, que está perfectamente definido en el reglamento del consorcio. Bueno, pues eso es un grupo de riesgos. Luego hay otro grupo de riesgos que son los riesgos que podríamos llamar políticos sociales, donde están pues, el terrorismo, rebelión, sedición, motín o tumulto popular, ¿no? Son ya riesgos políticos sociales que están también previstos en ese Real Decreto, en el reglamento del consorcio, que además están perfectamente definidos y cuya lectura exacta sugiero que hagáis. De estos riesgos, el detalle, la definición exacta de cuál es, según el reglamento del consorcio, que es el que tiene que ser, es el al que tenemos que someterlo. Y luego hay un tercer grupo, que son los hechos producidos por las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad en tiempo de paz, los posibles eventos producidos por maniobras militares o de las policías, tanto policías estatales como autonómicas, ¿no? Bien, pues estos son los riesgos que el consorcio dice que son riesgos consorciables y cuya cobertura le corresponde a este organismo, siempre que naturalmente pues, los bienes o las personas que han sufrido el daño estuviesen asegurados en póliza ordinaria. Es también otro error muy común, ¿no? Poco pensar que el consorcio hay una especie de fondo de compensación general para las personas. No. Para tener derecho en base a un seguro de cobertura de consorcio es preciso tener un seguro en una póliza ordinaria, una compañía aseguradora autorizada a operar en España. Aquellos patrimonios, casas o bienes que no estén asegurados no tienen cobertura por parte del consorcio. Como cobertura aseguradora, tendrá cobertura de ayuda, de zona catastrófica, lo que queráis, pero no como cobertura aseguradora. Por consiguiente, como resumen final de esto, ¿qué es un riesgo consorciable? Un riesgo expresamente previsto y tasado en el reglamento del consorcio, este Real Decreto que os he comentado. Naturalmente, los que no estén ahí, que son el 99% de los riesgos, pues serían riesgos no consorciables. Os decía antes que un riesgo es consorciable porque está descrito y listado en el reglamento del consorcio, pero ni están todos los que son, ni son todos los que están. La gente dice, no, es que el consorcio cubre riesgos extraordinarios o catastróficos. Esto es un error clamoroso. El consorcio cubre riesgos consorciables. Y os pongo varios contraejemplos. Por ejemplo, la caída de un avión, caída de una aeronave, utilizando términos aseguradores, en una zona poblada, en una ciudad determinada. ¿Eso es un riesgo catastrófico? Claro que sí. Sí, sin duda. ¿Es un riesgo extraordinario? Claro que es extraordinario, evidentemente. Por mucho que esa ciudad esté cerca, por mucho que estéis hablando de Castelldefels o por mucho que estéis hablando de Coslada, da igual, por mucho que esté en una zona cercana, en un aeropuerto, la probabilidad de ocurrencia que se caiga un avión es pequeñísima, por tanto es un riesgo extraordinario. Bien, pues ahí tendríamos un riesgo catastrófico y extraordinario. ¿Es consorciable? No. ¿Por qué? Porque no está en el listado del reglamento del consorcio. Ya os pongo otro ejemplo. Riesgo de que se produzcan daños materiales por el desbordamiento del Segura cercano a su desembocadura. El río Segura cercano a su desembocadura. ¿Es un riesgo catastrófico? Bueno, puede ser que sí, porque puede afectar a muchísimas personas, a muchas zonas, y de hecho ya tenemos
antecedentes de que desbordamientos anteriores pues, han producido una enorme cantidad de daños. Bien, catastrófico, sí. ¿Es extraordinario? Pues es difícil llamar extraordinario a un riesgo o a un evento que se produce año sí y podemos decir año sí, año no, pero te me corrigieron, me dicen, no, año sí y año también, ¿no? Es decir, que se produce con una regularidad, con un periodo de retorno de 2 años, 3 años como mucho, ¿no? Periodo de recurrencia, retorno. Eso no es un riesgo extraordinario, eso no es un riesgo extraordinario. Es un riesgo extraordinario una inundación en la parte alta de Cáceres. No es un riesgo extraordinario una inundación en una nave industrial en Alboraya, en Sátiva, eso no es un riesgo extraordinario. ¿Es consorciable? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice el reglamento del Consorcio de Compensación de Seguros. Por consiguiente, os recomiendo que a la hora de saber cuáles son los riesgos consorciables os vayáis a donde hay que irse, que es al reglamento, donde están definidos. Y esos son exactamente con independencia de su carácter extraordinario y con independencia de su carácter de catastrófico. Ya os he puesto los contraejemplos de que ni son todos los que están ni están todos los que son. Bueno, pues eso serían entonces los riesgos consorciales. Bien, para terminar con este capítulo, hacemos una clasificación, bueno, ingenua, pero rápidamente, de un par de ejemplos para encuadrarlos en cada una de estas clasificaciones que hemos hecho, ¿no? Según todos estos criterios. Bien, y como primer ejemplo, pues os pongo esto, que se produzca el evento consiste en daños materiales en un edificio en Zaragoza a causa de un terremoto. Un edificio de Zaragoza a causa de un terremoto. Vale. En primer lugar, en cuanto a la probabilidad, es un riesgo heterogrado. ¿Por qué? De suceder, puede hacerlo con diferentes intensidades. Puede que se caiga la casa entera o solamente se caiga una teja. ¿Es recurrente? Sí, puede haber un terremoto y podría, teóricamente, volver a haber, una vez que se ha reconstruido, podría haber otro terremoto de las mismas características. Constante, sí, la probabilidad de ocurrencia de un terremoto en Zaragoza es baja, pero es igual de baja siempre, salvo que de repente un día nos digan que ha cambiado la capa tectónica de Eurasia, en tanto cuanto eso no ocurra, la probabilidad de ocurrencia es constante en el tiempo, no es mayor en un año que en otro, ¿no? Bien, sobre las cosas, evidentemente, pues aunque también podría producir daños sobre las personas, pero mayoritariamente va a producir daños sobre las cosas. Catastrófico, sí, evidentemente, claro que es catastrófico, porque un terremoto no solamente podría producir daños a ese edificio concreto de Zaragoza, sino que podría producir daños a muchos edificios en Zaragoza, por tanto sería un riesgo catastrófico. ¿Sería extraordinario? Pues sí, evidentemente que sí, porque la probabilidad de ocurrencia es muy baja, Zaragoza no es una ciudad especialmente con un alto riesgo sísmico. ¿Es consorciable? Sí. ¿Por qué? Aquí nos da igual, en este caso además coincide que es catastrófico y que es extraordinario. Nos da lo mismo, es consorciable. ¿Por qué? Porque el consorcio, de forma expresa y específica, cubre el riesgo de terremoto, y además lo define. Anteriormente a este reglamento había, para que el consorcio cubriese el terremoto, tenía que producirse el terremoto con un grado superior a un límite en la escala de Richter. Ahora ya no. Desde el año 2004, con este Real Decreto, es terremoto, con independencia de cuál sea el grado en la escala de Richter, da igual, ¿no? Si leéis la definición, ¿no? Bien, ya para terminar, otro ejemplo es el riesgo de que se produzcan daños materiales a consecuencia de un incendio en una fábrica por la negligencia de un empleado. Otro ejemplo que clasificamos en función de todos esos criterios que hemos visto. Riesgo heterogrado, evidentemente, puede producir muchos daños o pocos. Recurrente, claro que sí. Puede haber un incendio y al cabo de los 6 meses, cuando se ha arreglado todo, volver a ocurrir el mismo incendio, además nacido en el mismo sitio, probablemente. Constante, pues sí, mientras no cambien las condiciones, como os decía, del proceso de fabricación y demás, el riesgo es constante en cuanto a la probabilidad de ocurrencia. Sobre las cosas, pues sí, mayoritariamente el incendio va a afectar a las cosas, es de estos riesgos específicos, no es una enfermedad, va a afectar fundamentalmente a las cosas. ¿Es normal? Sí, porque es un incendio que va a afectar a esa fábrica, pero no tiene por qué afectar a todas las fábricas del entorno. ¿Por qué? Puede ser una fábrica y afectar solamente a la fábrica. Por tanto, es normal en el sentido de no catastrófico. Ordinario, sí, la probabilidad es media, no es una probabilidad remotísima, no es un riesgo remoto, no es un riesgo extraordinario que arda una fábrica por la negligencia de un empleado.
Eso es un riesgo que no es extraordinario y por tanto es ordinario. ¿Es consorciable? Pues no, es consorciable puesto que el consorcio no cubre daños producidos por incendio. Bueno, pues esta sería la clasificación de este otro ejemplo. Bien, bueno, pues para terminar, rápidamente repasar cuáles serían las posibles posturas que una persona pueda adoptar ante un riesgo. Bien, ante un riesgo o ante los riesgos en general, como os decía. Bien, hablamos aquí, Angélico, de seguridad. ¿Qué es esto de la seguridad? Bien, la seguridad es esa actitud tendente a protegerse frente al riesgo. O sea, lo que llamamos seguridad, a esa actitud que tendemos para protegernos ante o el riesgo en genérico o a riesgos concretos. ¿De qué va a depender esa actitud? Va a depender de la persona, como os decía al principio del capítulo. Hay personas que les da mucho miedo el riesgo en general y se protegen de todo y se protegen de una forma exagerada. Lo estamos viendo ahora con el tema del COVID, ¿no? O sea, que tienen unas protecciones ya que llegan a ser un poco ya excesivas, ¿no? En tanto que otros pues asumen que esto es lo que hay y es lo que nos ha tocado, pero la vida continúa, ¿no? Por tanto, depende mucho de la persona para el mismo riesgo. Y luego depende del riesgo. No tiene el mismo miedo de riesgo de que se rompa un cristal de una ventana de casa a que se te caiga un rayo y te reviente la casa entera, ¿no? Por tanto, también depende del riesgo. Bien, ¿qué diferentes posturas hay? Rápidamente, porque esto sería más una cuestión de la gerencia de riesgos, pero a nivel de definición de riesgos, el que estamos ahora, pues tenemos diversas posturas. El ser humano puede adoptar diversas posturas. Por una parte está, le llamamos asunción. Asunción significa, soy consciente que este riesgo puede ocurrir y no hago nada. ¿Por qué no me preocupa mucho su ocurrencia? Soy consciente que se me puede romper el cristal de una mesa del salón o un jarrón que tengo, un tiesto. Bueno, tampoco me preocupa excesivamente. Bueno, sí, no me apetece, pero si se me rompe el tiesto, pues cojo, lo cambio y otra cosa. No hago nada. Esa es una determinada postura. Bueno, hay muchas personas que bueno, no les da excesiva importancia a ese tipo de pérdidas, bueno, pues no hacen nada, nada significa nada, o sea, ni cambian la circunstancia, ni cambian el tipo de vida, ni hacen ningún movimiento económico para protegerse de eso. A esa postura ante ese riesgo le llamaríamos postura de asunción. Asumimos el riesgo. Fijaros que son posturas, repito, para cada riesgo, porque obviamente no hacemos las mismas cosas con todos los riesgos, hacemos en todo lo mismo, ¿no? Depende del tipo de riesgo, ¿no? Bien, otra posibilidad es decir, bueno, soy consciente que tengo el riesgo de incendio en una fábrica, por ejemplo, y voy a controlarlo. Con independencia de que luego haga otras cosas posteriores, voy a controlarlo. Ese control puede consistir en medidas de prevención y medidas de protección. Medidas de prevención son medidas tendentes a evitar que el riesgo se produzca. Medidas de prevención consisten en evitar que el incendio nazca. Medidas de prevención consisten, por ejemplo, en revisar la instalación eléctrica, en procurar que no haya sustancias inflamables cercanas a una fuente de ignición. Estos serían medidas de prevención, que son las teóricamente ideales, ¿no? Para el ejemplo concreto del riesgo de incendio. Y serían medidas de protección aquellas encaminadas a procurar que, una vez que el riesgo se ha producido, minimizar los posibles daños. Medidas de protección ya serían medidas como instalar bocas de incendio, instalar redes de sprinklers o avisadores automáticos, es decir, medidas tendentes a procurar minimizar los daños. Prevención, evito la causa. Protección, disminuyo o procuro disminuir los efectos. Bien, otra postura podría ser la del ahorro. El ahorro se suele hacer de forma generalizada, de forma indiscriminada. Pues, personas o familias más o menos ahorradoras y que ahorran por si ocurre algo. Esto no puede calificarse de postura ante un riesgo, es una postura ante el riesgo en genérico. El ahorro, bueno, pues sí, pues gente, familias, personas que ahorran, empresas que ahorran. Luego ocurren cosas como se ha visto ahora y efectivamente con situaciones como la pandemia o demás y efectivamente pues claro, pues se ve que era bueno haber tenido esas precauciones del ahorro, pero en general, ahorro de riesgo a riesgo es raro que se haga. Será más situaciones de ahorro genérico. Bien, autoseguro, que es otra postura, esta postura de autoseguro es una postura más profesional, es un procedimiento más profesional. Autoseguro no es lo mismo que asunción. En asunción no se hace nada. En autoseguro sí. Se prepara un fondo concreto para un riesgo concreto. Esto más es una cuestión empresarial.
esto es más propio de la gerencia de riesgos, de las grandes empresas en las que, como tienen muchos elementos parecidos sometidos a un riesgo semejante, pueden hacer como una especie de seguro dentro de la propia organización, una especie de seguro propio, y eso lo se llama mecanismo de autoseguro. Y como posibilidad final o no, una vez que es la postura adoptada en el principio, pues el seguro, que es la posibilidad de transferir, la transferir las consecuencias económicas negativas de la ocurrencia de un riesgo a una entidad aseguradora, como operación denominada seguro. Que esta operación denominada seguro ya será o es objeto del estudio de un capítulo distinto que se dedica precisamente al estudio de este concepto amplio del seguro. Bien, pues como desde el punto de vista del capítulo del riesgo, pues este sería digamos, el contenido de este capítulo dedicado a el riesgo y que, bueno, pues espero que os haya servido y que os sirva como paso para previo y fundamental para el perfecto entendimiento de otros capítulos, como puede ser el del seguro y otros capítulos diferentes. Nada, muchas gracias y hasta otra ocasión.